Bien, entonces llegamos al segmento final de esta plática. Me gustaría hablarles a ustedes ahora acerca de las opciones que tienen los pacientes para tratar el problema coronario. El problema coronario, recuerden que en Estados Unidos hay 95 millones de pacientes que tienen enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular. Entonces, ustedes pueden imaginarse el enorme universo de gente que tiene problemas de este tipo. Y hay aproximadamente 1,5 millones de pacientes cada año en Estados Unidos que tienen infarto al miocardio. Y de esos, el 60% muere en la primera hora. Entonces, si tenemos 1,5 millones de pacientes, pues 700, 800 mil pacientes mueren en la primera hora. Entonces, recuerden lo que hablé anteriormente. El tiempo es la esencia que es más importante para todos ustedes. Entonces, cuando tengan un problema donde noten que al caminar o al hacer esfuerzo, al subir escaleras, al tener sexo, tienen una sensación de opresión en su pecho, tienen una sensación de dificultad para respirar, que les falta aire, se sienten débiles, sienten que el corazón les palpita a prisa, o sienten una sudoración fría y les dura 3 a 5 minutos y cuando paran se les quita la molestia, vayan al cardiólogo inmediatamente, porque eso significa que tienen angina de pecho. Y lo mejor es tratar al paciente cuando no tiene un problema agudo, porque el problema agudo es un infarto del miocardio y las chances de sobrevivencia disminuyen conforme pasa el tiempo. Entonces, yo quiero hablarles acerca de lo que se llama el tratamiento óptimo del paciente coronario. Todos los pacientes que tienen infarto del miocardio deben de tener como tratamiento específico, la angioplastía, que es abrir la arteria y poner una malla para que la arteria se quede abierta mediante un andamio dentro de la arteria. Pero eso tiene un costo, y el costo es aproximadamente entre 13 y 20 mil dólares, dependiendo de cuántos stents se apliquen y se apliquen a la arteria. Porque cada stent, hay dos tipos de stents, uno que es medicado y el otro que no es medicado. El no medicado cuesta aproximadamente 500 dólares, pero el stent medicado, que son unos tubitos así como de 2,5 centímetros, 3 centímetros, esos tubitos valen 3,500 dólares. Entonces, si ponemos 3 o 4 stents, pues ya tenemos un gasto ahí de 12,000 dólares. Entonces es importante que la gente entienda, porque si van a ir a un hospital y van a querer que se les haga ese tipo de procedimiento, tienen que estar preparados para poder pagar. Ahora, el otro tratamiento, el trombolítico, el agente que disuelve el coágulo, ese medicamento no es tan costoso. Hay varios tipos de medicamentos. Uno es lo que se llama streptokinasa, y ese medicamento vale 300 o 400 dólares. Pero hay otros medicamentos que son mucho más efectivos y de mayor rendimiento, y esos valen entre 1,200 y 2,000 dólares. Entonces, todo eso se suma a la hospitalización. Entonces, ese es el otro tipo de tratamiento. Pero, para que no lleguemos a ese punto, yo sugeriría que comiencen a hacer tiempo y vayan al cardiólogo. Vayan al cardiólogo y de preferencia a un cardiólogo que tenga un entrenamiento en medicina interna, que tenga 2 o 3 años de medicina interna y que tenga entrenamiento en cardiología clínica y cardiología intervencionista. Generalmente son 3 a 5 años. Por ejemplo, en el caso mío yo hice 5 años de medicina interna y 3 años de cardiología, de medicina cardiovascular con investigación. Pero lo más importante es no nada más tener el entrenamiento, es que estén certificados por los consejos, ya sea americano o mexicano. En el caso mío, yo soy certificado por el Consejo Americano de Cardiología y de Medicina Interna en los Estados Unidos y me he recertificado nuevamente. Entonces, eso es muy importante, escojan al médico,
Escojan a una persona que tenga valor curricular. No nada más al compadre de un amigo o a una persona que conocen, etc. No, vayan a una persona que esté preparada. Cuesta igual. Y además, si por alguna razón se equivoca, lo que les va a costar a ustedes es la vida, tiempo de vida. Entonces, una vez que escojan al cardiólogo, que les haga una serie de estudios, entre ellos un examen clínico muy adecuado, que les tomen un electrocardiograma, y si hay historia en la familia de problemas cardíacos, ya sean el papá, la mamá, los hermanos, tíos, entonces, dependiendo de la edad, si es mayor de 50 años de edad y el paciente es hipertenso, o el paciente tiene azúcar elevada, diabetes, o tiene colesteroles altos, yo sugeriría que se hiciera una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo se hace, ya sea si el paciente puede caminar, se hace en una banda, una máquina para caminar, o si el paciente no puede caminar, le podemos dar un medicamento intravenoso para que aumente la frecuencia cardíaca y aumente la contracción del ventrículo del corazón, que semeja el mismo esfuerzo que haría cuando está caminando. Eso es muy importante. Si ese estudio es normal, entonces, dependiendo de la edad del paciente, etcétera, y los riesgos cardiovasculares presentes, entonces que tome el tratamiento adecuado. Si tiene presión elevada, ¿qué es presión elevada? Presión arriba de 140 sobre 90. No debe ser mayor de 140 sobre 90. Además de eso, algo muy importante es que el paciente tenga, si el colesterol está alto, que tome una estatina. Y la estatina debe de ser en términos de qué tan elevado está el colesterol. Si el HDL el colesterol bueno está bajo, debe de tomar un medicamento que se llama Niaspan o ácido nicotínico, que hace que el HDL se eleve. Y eso es muy importante. Si el paciente tiene diabetes, lo primero, pérdida de peso, ejercicio y tomar medicamentos que disminuyan la resistencia a la acción de la insulina, porque la diabetes generalmente es debida a resistencia a la acción de la insulina. Entonces el medicamento inicial debería ser metformina. La metformina en una dosis de 1 gramo o 2 gramos al día. Si por alguna razón eso no es suficiente y no baja la glucosa, entonces podemos iniciar al paciente en otros medicamentos como son las incretinas. Y las incretinas hay varios tipos. Pero lo más importante es que ustedes vean que hay una serie de medicamentos que pueden utilizar para mejorar su salud, porque no nada más es un medicamento. El Seguro Social en México tiene en alguna medida una situación que yo la encuentro deplorable, porque ellos usan un medicamento que se llama glibenclamida para la diabetes mellitus. Y ese medicamento es muy efectivo en bajar la glucosa, pero al mismo tiempo causa estragos cardíacos, porque tiene un efecto donde no protege al paciente cuando tiene isquemia o tiene angina de pecho. Entonces, pacientes que iban a mejorarse cuando tienen un proceso de dolor en el pecho, tienen angina, esos pacientes, cuando toman la glibenclamida para la diabetes, no están protegidos y pueden tener mayores problemas. Entonces, no tomen esos medicamentos. Vayan al médico privado, eso es muy importante. Finalmente, tomar un antiplaquetario para que las plaquetas no se peguen y formen coágulos. Lo que se llama aspirina. La aspirina es un antiplaquetario que todos los pacientes con enfermedad cardíaca deben de tomar. Los pacientes diabéticos, anteriormente se decía que todos los diabéticos debían de tomarlo, pero ahora los pacientes diabéticos que son mayores de 50 años de edad y tienen otros riesgos como alta presión o que tengan colesteroles altos, esos pacientes deben de tomar también aspirina. Solamente esos, no gente más joven. La gente más adulta, mayores de 65, 70 años de edad, esos pacientes deben de recordar que deben de ir al médico, al cardiólogo, 3 o 4 veces al año. Es mucho más costoso el que no vayan al cardiólogo. Bueno, pues no nos queda tiempo. Quiero darles las gracias por dejarnos entrar a sus hogares y que hayamos podido compartir con ustedes esta información.
alguna pregunta pueden llamarme a mi celular o a mi oficina. El teléfono es el 664-200-2232. Hasta pronto y que tengan